en el camino. El doctor Julio Rodríguez está con nosotros, conversábamos en la mañana en Ampliación de Noticias también con él, antes por supuesto de que se conociera esta sentencia, y usted decía, esto es rebelión y no hay vuelta atrás. ¿Está conforme con la sentencia y con los argumentos? ¿Le parece que la sala ha actuado diligentemente? A ver, la sala sí ha actuado diligentemente. Yo discrepo del tema de fondo, no del tema de forma, es decir, en términos objetivos el trabajo de la sala ha sido un buen trabajo, una sala que ha permitido el ejercicio del derecho a la defensa sin ningún tipo de limitación, creo yo que en episodios demasiado concesiva, y ha valorado los elementos. Sin embargo, ellos han entendido que no tenían la contundencia suficiente para sentenciar por rebelión. Y como lo dijimos en la mañana, ellos ya habían propuesto alternativamente la posibilidad de valorar conspiración, que es el acto anterior, y han entendido que el acto anterior está absolutamente acreditado y la participación, como también lo conversamos en la mañana, ineludiblemente iban a ser condenados Chávez, Torres, Castillo, y en conspiración, dadas las conversaciones que tuvo, la oportunidad en la que llegó a Palacio de Gobierno y las llamadas sobre todo al entonces comandante general Raúl Alfaro, lo colocó a Willy Huerta también como condenado por el delito. Eso le iba a preguntar, porque no teníamos el mapa, por lo menos no de manera tan clara, ahora sí, después de escuchar en la lectura al ministro del Interior, porque a él se le notó, yo lo recuerdo, en entrevistas posteriores a esta situación, casi tratando de zanjar, de que él no tenía nada que ver. Y bueno, al final las pruebas lo han comprometido seriamente, ¿no? Correcto. Y como hicimos en la mañana, hago el disclosure que es correspondiente desde una perspectiva absolutamente ética. Yo he sido abogado del general Manuel Lozada, que ha sido absuelto en esta causa. Por eso tengo una posición privilegiada en cuanto al detalle de la información, a las pruebas que se han actuado, al ofertorio probatorio que hizo en su oportunidad también Willy Huerta, que con ese ofertorio probatorio que hizo, ¿no?, de las llamadas que tuvo al momento previo de los hechos, lo colocaron en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la tesis de la sala. Ahora, para la gravedad de los hechos, uno diría 11 años suena poco. Sí, suena poco. 11 años suena poco. Y más aún cuando escuchaba a la jueza que decía 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, yo decía, pero en 2 años eso quiere decir que de acuerdo a la sala podríamos tenerlo de candidato preso, pero podría. No. ¿No? A ver, explíquenos, por favor. Porque tiene que cumplir su pena. Y son delitos, estos delitos que tienen este nivel de gravedad, de acuerdo a los estándares que ha establecido nuestra legislación, no redimen pena. No hay beneficios penitenciarios. Entonces, no hay redención de pena, van a tener que cumplir la pena en su integridad. Los 11 años. Los 11 años. Ni siquiera buena conducta, no hay ningún atenuante. Cuando estamos hablando de actos de corrupción y de actos de esta naturaleza, que están ubicados en ese capítulo, no se permiten la redención de pena. Por lo tanto, la situación va a ser bastante complicada, porque la inhabilitación se va a tener que cumplir ex post cumple la pena. Entonces, claro, su inhabilitación va a correr cuando él cumpla los 11 años de privación de libertad. 2 años después de estar inhabilitado. Va a Barbadillo. Va a Barbadillo, que es lo que corresponde, obviamente, al igual que Vizcarra, al igual que Humala, al igual que Toledo, por un tema de responsabilidad estatal. Es decir, el Estado tiene que ser responsable de todos los internos y no puede colocar a expresidentes en penales comunes por el riesgo que significa para su integridad física, y definitivamente nos colocaría en el foco mundial, como ya lo estamos, pero de manera negativa, porque se ha permitido la vulneración de la integridad física de un expresidente. Eso es inadmisible en el Estado de Derecho. ¿Y qué hay que esperar para que Betsy Chávez finalmente cumpla la condena? Bueno, ¿nos queda esperar que un cambio de gobierno en México? Sí, lamentablemente yo creo que eso es lo más probable, porque no creo que Chávez cometa un error tan absurdo como salir de México una vez que esté en territorio de ese Estado. Si es que llega a estar. ¿Tiene el Estado peruano posibilidades en esta gestión que está encabezando el canciller de conseguir una revisión que permita que ese asilo pueda ser revocado? Yo creo que va a conseguir una revisión en los estándares del tratado que tenemos, para que a futuro esto pueda ser valorado de forma distinta. Pero no se va a poder aplicar de ninguna manera un efecto retroactivo de esa revisión de esta norma internacional, porque evidentemente eso perjudica al reo. Y nuestra Constitución permite que se aplique el principio de favorabilidad,
que en este caso obviamente beneficia a Chávez. Aún con esa revisión entonces, y aún cuando, porque escuchando a la señora Sheinbaum, ella decía, yo estoy abierta al diálogo. Si quieren dialogar, hablemos. ¿No? Supongamos que con esta sentencia se ha demostrado además el debido proceso. Ha quedado claro, ha tenido oportunidad para defenderse, ¿no? Han acreditado abogados, han cambiado de abogados. Es decir, como usted mismo destacaba, la sala ha tenido un comportamiento intachable y hasta bastante amable con los imputados, ¿no? Extremadamente concesivo en algunos extremos. Extremadamente concesivo, pero por eso mismo cabría la posibilidad de que cambiara. Es decir, México puede cambiar de opinión, ¿Sí? puede decirle, oiga, a la luz de los hechos y de la oportunidad que ha tenido para defenderse, pues aquí me queda claro. Esto sería, por supuesto, un éxito de la Cancillería, pero la decisión está en cancha mexicana. Definitivamente. Y esto puede ser revisable en cualquier momento. Por eso, la misma presidenta actual de México o el presidente que la suceda puede acabar diciendo, para mí este asilo fue mal otorgado, revisamos las condiciones del asilo y le comunicamos a la persona que tiene la oportunidad de salir del territorio mexicano, porque ese es el trámite que va a corresponder en su oportunidad, si esto es así, para que de ahí pueda decidir si se queda en territorio mexicano, se va a otro país o regresa a territorio nacional, en donde evidentemente tendrá que cumplir pena. Aníbal Torres, la pena suspendida, y son menos años. ¿Cómo la analizamos? ¿Por la edad del propio personaje? Sí, claro, obviamente. Por la edad, el código lo establece así de claro también, ¿no? Al momento de los hechos, él tenía más de 65 años y eso es un criterio que tiene que valorarse para determinar la pena. Ojo, lo ha dicho la sala. Esto no significa que si esta condena se le confirma antes que él cumpla 80 años, él va a tener que ir a un penal. Eso es claro. Y una vez que vaya a un penal y cumple los 80 años, no es automático que él vaya a su casa. Tiene que además tomar en consideración el quantum de edad, pero revisar principio de humanidad. Pero a ver, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra eso? Bueno, el tiempo que se demore en valorar evidentemente el organismo penitenciario si esta persona está en condiciones de afrontar o no esa pena, porque se afecta eventualmente, como lo han dicho decisiones internacionales, sobre todo en el caso Barrios Altos, que ha citado la sala el día de hoy, para ver si estamos ante una persona que tiene expuesta su integridad física, su salud. Si esto es así, por humanidad, recién allí le harán el cambio de la aplicación de la pena en un establecimiento penitenciario y pasará a domicilio, pero no es automático. Correcto. Ahora, la noticia ha dado la vuelta al mundo. Igual que ayer, lamentablemente. Sí. Hemos estado, ¿no? Desgraciadamente no por los motivos que quisiéramos, pero hemos estado en los diarios de todo el mundo, en las redes sociales, en los medios de todo tipo, digitales, por supuesto. Y claro, los periodistas, los reporteros que destacaban ahora la sentencia decían esto es histórico, porque es la primera vez que se condena a un presidente por justamente haberse colocado al margen de la Constitución, porque en los otros casos en que esto ha ocurrido, el presidente ha logrado, digamos, instaurar un régimen producto de ese golpe. Correcto. ¿De qué manera diría usted que este es un proceso que hace o que va a sentar precedente, jurisprudencia, si se quiere, en la legislación peruana? De todas maneras. Yo creo que es un cambio, como lo acabas de decir, Mávila, trascendental. Esta es una llamada de atención a los futuros dignatarios. No se puede jugar con el Estado de Derecho, porque si se juega con el Estado de Derecho y hay una disrupción ilegal, evidentemente habrán consecuencias. Y acá están las consecuencias. En un plazo relativamente corto, ya tenemos al expresidente Castillo condenado por este delito, y esto significará como mensaje comunicacional que mande el derecho penal a los sucesivos ¿no? presidentes de la República: cuidado, porque no puedo cerrar Congreso de manera ilegal, no puedo romper el orden constitucional, que eso es lo que garantiza a nosotros como ciudadanos el respeto a todo aquello que nos hace sujetos sociales. ¿Cabe alguna posibilidad? Usted ha dicho que esto es irrevisable, es decir, Castillo va a tener que permanecer los 11 años en prisión. ¿Por qué o a qué habría obedecido la estrategia que él en algún momento intentó de adjudicarse la responsabilidad, que fue algo que hizo en un momento? Ya después ha cuestionado a la sala y ha hecho otras cosas porque intentó de todo y con todos los abogados que pudo. Lo conversamos en la mañana, ¿se acuerda, Mávila? Que es importante tomar en consideración.
todos los políticos que van a tribunales piensan todavía que el tribunal es una plaza pública donde se pueden defender con argumentos de esa naturaleza. Bueno, esto también es un jalón de orejas para todos ellos, ¿no? Para que se les recuerde que no es un tribunal una plaza pública, donde los argumentos políticos no tienen ningún tipo de cabida. Ayer lo dijo claramente el tribunal que sentenció a Vizcarra. El día de hoy lo está diciendo claramente el tribunal que ha sentenciado a Castillo. Acá no es de recibo argumentos políticos. Por eso se le llama a los abogados en el Código Procesal Penal defensa técnica. Lo que ha recibido la sala y ha utilizado la sala son argumentos técnicos, no políticos. Y por lo tanto Castillo lo que buscó con argumentos políticos fue eludir la responsabilidad de los otros con un interés propio, claro, porque en un delito como el de rebelión yo necesito más personas involucradas, 3 o más, en una conspiración necesito menos y por lo tanto es obvio que la pena iba a ser menor mientras menos personas él pudiese estar involucrando. Esa fue su estrategia original. Como su estrategia original fracasó, de ahí comenzó la estrategia puramente política, sin ningún tipo de defensa técnica. Y evidentemente este es el resultado. Claro. Ahora, ¿el tiempo que se le da a Betsy Chávez es mayor que Aníbal Torres exclusivamente por la edad o por la posición que ocupaba? No, ¿Podría? Por el rol, claro. A ver, en el derecho uno responde por sus competencias funcionales. En este tipo de delitos, funcionalmente la competencia que tenía Betsy Chávez como primera ministra es obvio, superior a la que tenía en ese momento Torres. Por lo tanto, responde más el que tiene el cargo evidentemente de mayor envergadura. Y esta es una regla evidente en la administración pública. No puedo hacer responder de la misma manera a quien no tiene esas competencias tan elevadas como un primer ministro. Y por lo tanto, eso es lo que la sala ha valorado. Claro, aun cuando, digamos, en los hechos, ambos hayan tenido una participación similar, que es contribuir o llevar, acordar con Castillo, conspirar finalmente para leer lo que leyeron aquella vez. Y digo leyeron en plural porque ya está claro que la redacción no es exclusivamente de Pedro Castillo. Yo creo, Mávila, para ser bastante objetivos, yo creo que ese Castillo de aquel entonces no era capaz de redactar ese discurso. El Castillo de hoy, ¿no? Por eso hay un viejo refrán tan antiguo, no hay mal que por bien no venga. Lamentablemente en la mañana lo dije, la cárcel no debe ser regocijo de nadie, porque hay un drama humano siempre detrás, pero en el caso de Castillo, ¿no? El estar preso, por lo menos creo lo he llevado a estudiar un poco y su discurso ha sido evidentemente más estructurado. Su defensa política ha sido mucho más estructurada que cuando era presidente, entonces se ve pues un cambio que no puede pues, dejarnos como mensaje que en el penal algo está leyendo y algo está estudiando, porque ha cambiado en ese aspecto. Sí, es increíble la historia de Pedro Castillo, va a ser motivo seguramente de mucho estudio. Nosotros tuvimos la oportunidad como RPP de conversar con el Premio Nobel de Economía del año 2024 y él hablaba de lo insólito y de lo ridículo que a la vez era la elección de Castillo, porque visto desde fuera digo, ¿no? Era el hecho de que llegara un profesor rural, ¿no? A la presidencia, un Perú que siempre se ha considerado dejado de lado, sobre todo porque se trata de un país sumamente centralista, pero que por otro llegaba a la presidencia casi por producto del azar, digamos, por un voto en contra. Entonces, era una persona que, comparativamente hablando con otros presidentes, no tenía ni siquiera una estructura de gobierno, ¿no? Es un hecho que yo creo que en su momento habrá que analizar con los antecedentes que él tenía, además, en la huelga de los maestros, ¿no? Y ya se había ganado problemas con la justicia con anterioridad. Y llega de la mano, además, de un partido cuyo líder no pudo asumir la candidatura por sus problemas legales. Entonces, la elección es para todos también, diría usted. Es decir, ¿cómo vamos a calificar de aquí en algunos años? Ojalá que la cosa empiece a corregirse el próximo año, pero este episodio, ¿no? Porque todo fue sui generis, es decir, un partido de pronto liderado por una persona que no podía dar la cara, ¿no? Que hoy está todavía en la clandestinidad, prófugo de la justicia, un señor que ya veíamos las medidas que tomaba, no podía conformar gabinetes, era realmente un camino al barranco, ¿no?
A ver, Mabela, yo coincido con el análisis que usted está haciendo. Tengo exactamente los mismos pensamientos respecto a buenos deseos que esta situación dramática por la que hemos pasado sirva de lección a la generación que viene. Y ojo, y no solo me refiero a Castillo, porque hay que recordar que colocamos de presidente también a Kuczynski, con todos los temas que tenía Kuczynski en ese momento también ya involucró en investigaciones, no es que no las tenía. Vizcarra venía con investigaciones. Ayer lo hemos conversado Así también. es, Vizcarra también. venía ¿Cómo logra integrar una plancha cuando estaba claro que ya había denuncias, por lo menos periodísticas? Es decir, ahí el filtro no funcionó. No. En Lima no era una persona tan conocida. En Moquegua sí, vale. Pero en Lima no era tan conocida y recibió el aval de Pedro Pablo Kuczynski en su momento. Correcto. Y lo ha sucedido lo mismo con Castillo. Recibió hablar de un enorme grupo de peruanos que no entendía que estaban colocando ahí, no un profesor rural, a una persona con antecedentes, a una persona que adicionalmente a ello no tenía plan de gobierno, no tenía equipo, no tenía nada. Como lo dijiste, casi al borde del abismo. Menos mal que, como viene sucediendo en los últimos años, el Perú sigue avanzando económicamente a pesar de la política. Pero yo creo que eso tiene un punto de quiebre también. No podemos tener tanta suerte y colocar gobernantes que están en un nivel paupérrimo sin pensar que en algún momento va a traer consecuencias económicas. Tenemos que ser más responsables. Y el mensaje para la generación de abajo es: no podemos decidir el voto en la cola, 30 y tantos % lo hacen. Otro grupo ni siquiera se toma la molestia de revisar una sola línea de quién es su candidato. Se tiene que revisar, se tiene que pensar, se tiene que decidir un voto a conciencia, porque eso depende, en buena cuenta, el futuro. No por 5 años, porque esos 5 años arrastran a veces los 5 años siguientes. Hay que tener claro que la injerencia de un gobernante, positiva o negativa, no acaba en sus 5 años. Y lo acabamos de ver. El gobierno de Kuczynski, vacado, el ingreso de Vizcarra, vacado. Bueno, Kuczynski renunció. Sí, claro, pero todo eso nos llevó a lo que vino después Castillo. Entonces, no se agota en esos 5 años. Hay que ser absolutamente claros. Esto tiene un efecto posterior. Entonces, tenemos que pensar que el siguiente presidente puede dejar un legado positivo 5 años después, o nos puede llevar un legado negativo, y no hay que confiarnos tanto en que nuestra economía, que va por cuerda separada, gracias a Julio Velarde, se vaya a mantener igual. Correcto. ¿Puede ser indultado en el futuro por algún presidente, Pedro Castillo? Sí, el indulto es un derecho de gracia que todavía mantenemos, ¿no? La gracia... Ahí no hay ningún candado. La gracia divina que proviene del sistema monarcal, que nosotros evidentemente lo hemos recogido a través del sistema semipresidencialista que tenemos, y por lo tanto el presidente puede dar un indulto que puede estar basado en razones humanitarias o puede dar un indulto basado en razones políticas. De eso no hay ningún tipo de limitación. Lo tendrá que motivar, eso sí. No puede haber decisión alguna el día de hoy, porque lo dice el TC peruano, lo dicen los TC internacionales, sobre todo el europeo. No hay decisión ausente de motivación. Por lo tanto, ¿puede venir un presidente después y motivar un indulto a Castillo? Sí, es posible. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. No, gracias, un placer para mí, como siempre. Y descifrar, sobre todo cuando se trata de sentencias y de delitos y, en fin, el derecho penal es a veces complicado para traducir. Gracias. Un placer. Buenas noches.